¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos del balonmano. En nombre de la Asociación de Entrenadores de este deporte y en el mío propio, daros mi más cordial bienvenida a esta primera edición del seminario online de esta vuestra asociación. Bueno, hemos intentado, ante las circunstancias que estamos sufriendo, ya no solo en España, sino en el resto del mundo, intentar hacer de la necesidad virtud y como digo, aprovechar este confinamiento para continuar con una labor más desde esta asociación de entrenadores. Para ello, tuvimos la idea, que también está extendida en otros ámbitos, de realizar, como digo, una serie de conferencias, de ponencias de primer nivel, de nuestros socios más cualificados, entre los más cualificados que tenemos en esta ya gran familia de 700 asociados. Y para ello, como decía, hemos elegido 3 fechas, la fecha de esta tarde, que iniciamos ahora mismo, el próximo miércoles a esta misma hora y el próximo viernes. Y para ello, como os decía, hemos contado en primer lugar con la inestimable colaboración de nuestro secretario José Ortiz Jeffrey, que es el que está al mando de toda la tecnología, que aseguro que no es fácil y al que quiero expresar también nuestro agradecimiento, y con los 3 ponentes que nos van como digo, a deleitar con estas tres conferencias. En primer lugar, contamos con Toni Irona. Toni Irona es un socio y amigo, no necesita de ninguna presentación, es un entrenador de primer nivel mundial. En cualquier caso, como elemental deber de cortesía, diré que es un entrenador formado en la inagotable cantera del Fútbol Club Barcelona, ha pasado prácticamente por todas sus categorías, ha sido seleccionador junior del equipo nacional de Qatar, ha sido seleccionador absoluto, entre otras cosas, de la selección nacional de Túnez, actual campeón de África, y en la actualidad milita en el Club Chartres de la primera división francesa. Decir que Toni y Amron Martín y Pasqui nos han prestado su colaboración de forma desinteresada y por ello nuestro agradecimiento es enorme y eterno. Sin más, os dejo con Toni y Nora en la primera conferencia. Bienvenidos y gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Gracias a la Asociación de Entrenadores por la invitación y solo porque, bueno, por si Roberto García Parrondo está escuchando, el actual campeón de África es Egipto, que nos ganó en la final en enero contra Túnez. Nosotros les ganamos a ellos en el 2018, pero bueno, es justo decir que el 2020 el campeón de Egipto, ¿no? El campeón de África en este caso es Egipto. Bueno, agradecer una vez más, digo, a Juan Luis Armadillo cuando me llamó para pedirme si podía colaborar con este tipo de actividades y evidentemente como estamos haciendo todo el mundo y como podemos ver en las redes sociales todos estos días está llena de actividades formativas, de actividades que creo que que muestran un poco el carácter solidario también que tenemos dentro del mundo de los entrenadores. Yo creo que en el mundo del balonmano hay bastante más cooperación entre nosotros que de la que podemos ver entre otros colectivos. Y bueno, nada más, sin más dilación y sin estirarme más, voy a empezar a presentar el tema que he preparado para el día de hoy. Hablaré del concepto y entrenamiento de las iniciativas defensivas. No sé qué problema hay con la red, ahora por lo que me dicen sí que se está viendo bien, pero bueno, voy a parar el vídeo para dar entrada, digamos, a la presentación. En todo caso, durante el transcurso de la misma y bueno, pues para que haya un poquito más de participación, sabéis que podéis mandar vuestras preguntas y la Asociación de Entrenadores directamente, ellos están a cargo de, bueno, pues ahí está Jeffrey que está controlando todo el sistema y que me va a ir pasando si hay algún tipo de preguntas o si hay alguna inquietud o alguna cosa que no haya quedado suficientemente clara. Pues bueno, vamos a ello. El tema del que quería hablaros es el tema del concepto y entrenamiento de las diferentes iniciativas defensivas. Un segundo que voy a desactivar la cámara, así se ve mejor. Y básicamente, en ese momento, lo que quería exponeros es una opinión y una reflexión personal.
particularmente los aspectos de iniciativas defensivas, los aspectos de variaciones dentro de los sistemas defensivos. Es una cosa que siempre me ha motivado, que me ha gustado a poder a trabajar con los diferentes equipos con los cuales he estado trabajando y estoy trabajando. Y como veis en esta primera diapositiva, la idea es dividir, digamos, en tres grandes bloques la presentación. La primera sería una primera parte de introducción, donde evidentemente pondríamos en contexto el tema. La idea sería poner en contexto lo que os voy a explicar durante esta horita que estaremos juntos. Una segunda parte más académica, donde en los aspectos metodológicos vamos a hablar del cómo y del cuándo de estas diferentes iniciativas defensivas. Y una última parte, donde ya entraremos en aspectos más prácticos, donde hablaremos de aspectos tácticos y su implementación directamente, digamos, en nuestro quehacer de día a día como entrenadores, ¿no? Y por último, dejaremos un pequeño espacio para, bueno, pues para que podáis preguntar lo que consideréis. Como digo, a través de YouTube podéis interactuar con Jeffrey. Él está anotando vuestras preguntas y a partir de ahí pues ir interviniendo. Bueno, pues empezamos. Y para empezar, aunque estemos hablando de balonmano de alto nivel, sí que me gustaría hacer un poco de retroceso y plantear la pregunta en los cursos de monitores, que hablamos mucho de qué diferencia vemos entre los jugadores novelos y los jugadores expertos, ¿no? Es decir, los jugadores novatos, aquellos que empiezan a jugar, y aquellos jugadores que ya consideramos expertos, lo que diríamos el balonmano de alto nivel, o los jugadores ya de categoría normalmente senior. Dentro de las muchas diferencias que hay, hablaríamos de diferencias por lo que respecta a la orientación espacial, diferencias por lo que respecta a los roles que están claramente definidos en categoría de jugadores expertos, sino así en los jugadores noveles. Diferencias, como sabéis, que en los jugadores noveles uno tiene el balón y todos, incluidos los de su propio equipo, quieren robarle el balón. En cambio, en los jugadores expertos, pues evidentemente hay una distribución de los roles muy clara, pero la principal diferencia entre unos y otros, estaríamos de acuerdo, y bueno, así lo hemos explicado 1000 veces en todos los cursos de monitores, sería que los jugadores noveles reaccionan y los jugadores expertos anticipan. Esto es, hablemos de defensa, hablemos de ataque, hablemos de la fase de juego que queráis, pero sería la diferencia principal que podemos encontrar entre estos dos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos a preparar la jugada 24 o la jugada camiseta o la rusa o la jugada que sea? Tenemos un ejemplo de una acción colectiva que jugamos este año, donde evidentemente, pues dentro del proceso de introducción de nuestro modelo de juego ofensivo, pasamos mucho tiempo a ver qué acciones realizamos para atacar a 5-1, a 6-0, a una situación de mixta, a la situación de superioridad, a una situación de inferioridad, qué hacemos si jugamos con 7, qué variantes incluimos sobre la misma acción. Es decir, estamos acostumbrados a dedicar mucho tiempo al modelo de juego ofensivo y, lo más importante, a las variaciones de dicho modelo de juego ofensivo. Sobre todo cuando hablamos de balonmano de alto nivel, por supuesto. En cambio, la pregunta que me hago es ¿por qué queremos ser siempre noveles en defensa? ¿Por qué en defensa sí que realizamos nuestro modelo de juego, sí que trabajamos un sistema defensivo o dos, o en algunos casos incluso podemos variar ciertos comportamientos en función de superioridad o inferioridad numérica, pero en cambio no somos capaces o no trabajamos suficientemente, creo yo, las variaciones de dichos sistemas defensivos? Entonces, volviendo a la pregunta de cuál es la gran diferencia entre los jugadores noveles y los jugadores expertos, si estamos hablando de la anticipación, pues lo que buscaremos será crear ciertos comportamientos defensivos de anticipación que nos permitan tener esta categoría de expertos en el juego defensivo.
Evidentemente, cuando uno va a hablar de un tema, lo que necesitamos también es ser capaces de hacer un poco de retrospectiva, de buscar los antecedentes y de leer sobre aquellos que ya han hablado del mismo tema. Y bueno, en nuestro caso, en nuestra casa, digamos en España, tenemos suerte de que hay muchísima gente que ya ha trabajado este tema. Pues Juan Antón, en su libro de Balonmano, Nuevas aportaciones para el perfeccionamiento y la investigación, ya habla de cuestiones defensivas anticipativas. Tenemos Juan Antonio García en el 2003, en su libro de entrenamiento en balonmano, hablaba ya de un planteamiento de un rol defensivo activo, no exclusivamente reactivo. Tenemos diferentes, una ponencia técnica, una comunicación técnica de la Real Federación Española de Balonmano de César Argilés del 2008, donde hablaba de esta reflexión sobre las defensas alternativas, pero sí que quiero dejar constancia de que muchos de esos artículos hablan de defensas alternativas como variaciones de los sistemas defensivos. Es decir, que en algunos momentos estemos trabajando en 6-0 y en algunos momentos estemos trabajando en 5-1. ¿no? Y por último, el artículo que creo que ya entra, digamos, in situ en el mismo concepto de lo que yo estoy hablando ahora, sería este artículo de Juan de Dios Román del 2016, que publicó, si no recuerdo mal, en la revista de Ciencias del Deporte, donde hablaba de evolución del juego en defensa de balonmano hacia defensas alternativas como concepto. ¿vale? Esta sería, digamos, la publicación en la cual ya recoge, ¿vale? Esta sería una afirmación de su artículo: de las variadas conductas defensivas exigirán reacciones en el juego de ataque. Es decir, que seamos nosotros en defensa los que llevamos la iniciativa para provocar esta reacción en los atacantes. Y estas variadas conductas defensivas, como he dicho, se pueden ver en dos partes. Se pueden ver bien en las variaciones de las estructuras defensivas, sería pasar de 6-0 a 5-1, de 5-1 a 6-0, 4-2, 3-2-1, el sistema defensivo que queráis, o lo que a mí me interesa más, digamos, sería estas opciones de funcionamiento dentro del mismo sistema. Es decir, sin variar el sistema defensivo que estamos utilizando, ver qué funcionamiento, qué opciones de funcionamiento tenemos dentro de este sistema defensivo para poder de esta manera bueno, pues provocar esta reacción en el ataque y por tanto llevar la iniciativa desde un punto de vista defensivo. ¿no? En este mismo artículo de Juan de Dios Román, él habla ya también de exigencias técnicas a mejorar, de ciertas ideas tácticas a valorar, habla de exigencias tácticas individuales y colectivas desde un punto de vista metodológico e incluso da una aplicación a 6-0 o 5-1. Es decir, él ya da una serie de pautas de cómo trabajar estas conductas defensivas, esta variación de conductas defensivas dentro de los dos sistemas defensivos más habituales que utilizamos casi todos, que sería la defensa 6-0 y la defensa 5-1. Seguimos. Entramos en la parte de objetivos cuando hablamos de llevar la iniciativa desde un punto defensivo. No sé si ahora me estáis viendo en la cámara o no me estáis viendo. Jeffrey. Ahora mismo no se ve, solamente se ve objetivos. Solamente se ve objetivos. Se ve pequeñito, ahora sí. Ahora sí, vale. No sé si se ve muy pixelado otra vez. Por momentos, pero está bien, está bien. Bueno, vamos a dejar así un poquito la cámara porque si no... Bueno, pues cuando hablamos de los objetivos, cuando queremos plantear este tipo de estas variaciones desde un punto de vista defensivo, evidentemente el objetivo principal sería el sorprender. El hecho de tener esta iniciativa en defensa que nos permita sorprender al equipo contrario. ¿no? Desde un punto de vista personal, a mí me gusta también en este tipo de iniciativas incidir en ciertos momentos del partido. ¿no? Es decir, aprovechar las cualidades de nuestros jugadores, intentar aprovechar también
las cualidades de ciertos rivales, ya pongo cualidades entre comillas porque serán jugadores que los que llamamos jugadores diana, sobre los cuales podemos intentar actuar en ciertos momentos. Y, por supuesto, un último objetivo sería también el hecho de cambiar las dinámicas en las cuales estamos inmersas en la situación de partido. Un momento. Ok. Seguimos. ¿Cómo implementamos estos comportamientos? Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos convencidos de que queremos plantear estas iniciativas defensivas, si tenemos claro que queremos llevar la iniciativa desde un punto de vista defensivo, el tema es saber cómo podemos implementar estos comportamientos, ¿no? Y para ello voy a hacer referencia también a cosas que explicamos a veces en los cursos de monitores en lo que refiere al nivel de aprendizaje. Como cualquier habilidad, ¿vale? Como cualquier cosa que aprendemos nueva, hay tres estadios, hay tres etapas. Una etapa donde aprendemos el comportamiento, una etapa donde entrenamos dicho comportamiento y una etapa donde llegamos a dominar este comportamiento. Pero esto no solo es un balonmano, esto es en cualquier cosa. Aprendemos a hacer funcionar el coche, conducimos muchas horas y después, pues normalmente somos capaces de dominar en situaciones de conducción que cuando estábamos aprendiendo evidentemente sería mucho más difícil, ¿no? Cuando hablamos de estas tres categorías, aprender, entrenar, dominar, un momento. Bueno, cuando hablamos de estas tres categorías, aprender, entrenar, dominar, tenemos que hablar evidentemente de las características que definen a cada uno de estos tres momentos. El número de repeticiones, los roles, la distancia entre las repeticiones. No es lo mismo cuando aprendemos una cosa que cuando ya la dominamos. Cuando estamos aprendiendo algo necesitamos repetirlo muchas más veces y de forma mucho más continuada. Este es uno de los grandes errores que siempre comento, que muchas veces cuando queremos que haya mucha actividad en los ejercicios que estamos haciendo con nuestros jugadores, hacemos que haya un cambio de rol constante. Y esto, si estamos dominando una tarea o si estamos entrenando algo que ya conocemos, está bien hacerlo, pero en cambio cuando estamos aprendiendo es muy importante que haya muchas repeticiones y que los cambios de roles no sean tan a menudo como serían en otro momento de la fase de aprendizaje del elemento en cuestión, ¿no? Bueno, pues estas características de aprender, entrenar, dominar, estamos hablando también de que la exigencia evidentemente no será la misma en un caso que en la otra. Y lo que sí que está claro es que el nivel necesario para poder reproducirlo en competición es cuando dominamos un determinado comportamiento. Es decir, no podemos plantearnos en el entrenamiento del viernes hacer una cosa diferente para el partido del sábado si no ha habido el tiempo de aprender, entrenar, dominar. Y sobre todo si estamos hablando de que con jugadores que no sean muy expertos, con jugadores realmente profesionales, es muy difícil hacer variaciones de nuestros sistemas defensivos si el propio sistema defensivo no está consolidado, ¿vale? Es decir, no tenemos que construir, no podemos empezar a hacer variaciones de nuestros sistemas defensivos si no somos capaces de haber construido de forma homogénea, de forma consolidada, dicho sistema defensivo, ¿vale? ¿Cuándo los introducimos? Pues en este caso lo mismo. Cuando hablamos de los diferentes niveles de planificación, de mayor a menor, del macrociclo, el microciclo o la sesión, está claro que deberemos introducir las posibles variaciones o estas anticipaciones defensivas que queremos realizar con nuestro equipo en todos y cada uno de estos niveles de planificación. Cuando yo diseño mi modelo de juego, dentro del modelo de juego defensivo, introduzco aquellos comportamientos que creo que podremos utilizar durante la temporada. En el microciclo, cuando diseño los diferentes tipos de microciclo que tenemos durante una temporada, ya sea un microciclo de programa, microciclo de alto rendimiento, microciclo de carga, microciclo de transición, el diferente tipo de microciclo que
que vayamos a utilizar cada una de las semanas, pues evidentemente tendré que dejar ese espacio para poder trabajar estos diferentes contenidos. Si es el caso, si es un microciclo de carga donde vamos a hacer un trabajo puramente físico, pues evidentemente esa semana pues no voy a utilizarlo. Y después en la sesión, pues exactamente lo mismo. Tengo que ver cuándo meto este concepto, si lo voy a hacer durante el calentamiento para que después cuando vayamos a la fase principal, cuando sea un juego más colectivo, pueda haber esa transferencia. Y lo mismo desde un punto de vista de los bloques de contenidos técnico-tácticos. Como veis, la flecha va de técnica y táctica individual hacia táctica colectiva porque para construir ciertos comportamientos o para construir los comportamientos colectivos que yo quiero realizar en un partido, tengo que basarme en aquello que mis jugadores son capaces de hacer o en aquello que mis jugadores en pequeños grupos, en situaciones de táctica grupal, si son situaciones de 2 jugadores, son capaces de hacer. Porque si no, evidentemente, si quiero realizar una defensa de presiones o si quiero realizar una defensa donde vamos a intentar robar el balón, pero individualmente no he dado a mis jugadores la posibilidad, la capacidad de mejorar la desposesión del balón, va a ser muy difícil que este contenido colectivo que yo quiero trabajar pueda llevarse a cabo sin ningún tipo de dudas, ¿no? Por lo tanto, está claro que estos conceptos, estas iniciativas defensivas deben estar presentes en todos nuestros niveles de planificación temporal. Yo creo que es en el microciclo donde vamos a dedicar más tiempo a reflejarlos para que quede bien plasmado después a la hora de cuando lo queremos trabajar y después, evidentemente, en la planificación de contenidos técnico-tácticos. Porque, como digo aquí, el sistema base debe estar muy, muy, muy claro. Primero debemos construir el modelo defensivo y después añadir las excepciones o las iniciativas que yo quiero llevar a cabo. Porque si queremos construir la casa por el tejado, evidentemente es imposible. Si resulta que voy a estar dando diferentes excepciones, diferentes iniciativas a cada punto, llegará un momento que mis jugadores van a dudar incluso de cuál es el modelo de juego defensivo que yo quiero para con mi equipo. Bueno, dicho esto, vamos a entrar ya un poquito más en materia y un poco más en ejemplos más prácticos para que podáis ver la idea, ¿no? Como os he dicho, la importancia de trabajar a todos los niveles, individual, grupal y colectivo, pero ¿qué contenidos escogemos? A la hora de plantearnos qué es lo que podemos hacer con nuestros jugadores para llevar estas iniciativas. Pues desde mi punto de vista, no hay que utilizar las clasificaciones clásicas que podemos recibir en los cursos de entrenadores, donde nos hablan de la clasificación de elementos de técnica y táctica individual o de táctica grupal, para ver de ellos cuáles escogemos para mi equipo, sino que debemos ajustarlos a los jugadores que tenemos y evidentemente al modelo de juego que queremos realizar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de técnica y táctica individual, en este nivel de contenidos, la mejora de las diferentes capacidades debe estar siempre presente en nuestras planificaciones. Debemos explotar las fortalezas de nuestros jugadores y las debilidades de los atacantes contra los cuales jugamos. Y, por supuesto, controlar los impulsivos, ¿no? Ya sea en relación con el trabajo del par o el impar. Yo creo que ahora mismo todos y cada uno de vosotros tenéis en mente aquel jugador de vuestro equipo que intenta llevar tanto la iniciativa que muchas veces lo que hace es crear un problema al colectivo. Aquel jugador que, si bien vosotros trabajáis en defensa 6-0, por decir, poner un ejemplo, en donde hay una situación de impar, pues este jugador está constantemente realizando esta situación de impar y esto conlleva, sin ningún tipo de duda, un problema para el resto del colectivo, conlleva un problema para el resto del equipo que debe adaptarse, ¿vale? Que supone para el propio grupo una sorpresa. Así que, como digo, tenemos que intentar que estos jugadores que les gusta tanto llevar la iniciativa, tenemos que ser capaces de controlarlos y marcarles las pautas exactas en las cuales pueden intervenir y en las cuales van a llevar esta iniciativa, ¿no? Más allá, evidentemente, de dar la libertad, sobre todo en este estadio, en el estadio de técnica y táctica individual, a que el jugador pueda explotar esos recursos defensivos que tiene, darle esa libertad desde un punto de vista individual, si ello no conlleva un perjuicio o no lleva unos problemas para el resto del equipo.
Bueno, vamos con unos ejemplos. En este caso, ejemplos sobre lo que sería jugador, el poseedor del balón, ¿no? Podemos ver ejemplos como intentar provocar un determinado comportamiento, en este caso ofrecer que el jugador bote para poder robar el balón, el ser capaces de leer un gesto técnico para intervenir conforme a lo que hemos hablado, ser capaces de, evidentemente esto con el vídeo, ver cuántas veces hay un jugador que le gusta hacer una determinada acción y decirle al jugador que va a ser el par sobre ese jugador que actúe de una determinada forma. Y vamos a ver ahora los vídeos, como os decía. En este caso, lectura del armado, como veis vosotros, en el sistema defensivo 6.0 que hemos estado utilizando este año aquí en Shard, en el equipo, había unas ciertas pautas a la hora de trabajar con el impar. Es decir, a los defensores segundos o a los exteriores tenían una serie de pautas para saber cuándo podían actuar y trabajar esa defensa de impares, ¿no? Pero también me gusta leer, intentar ver en los equipos contra los que jugamos, ver qué tipo de armado tienen algunos jugadores. Y como veis ahora aquí en el vídeo, pues este es el partido que jugábamos contra el Aix-en-Provence, era octavos de final de la Copa de Francia, que ganamos contra un gran equipo, el equipo de Jérôme Fernández, y nos metimos en semifinales, pero por desgracia se paró la competición y no hemos podido jugar esa semifinal contra Nantes. Pues bien, en este partido, como veis, si os fijáis, vamos a hacer la repetición, nos dimos cuenta que Kadvitnich, cuando trabaja situaciones de 1 contra 1, que no es muy profundo, tiene la costumbre de realizar los pases en pronación, ¿vale? Y entonces, como podéis ver aquí, el defensor, el segundo del otro lado, este chico, que es un chico joven, se llama Iván Verán, un chico de 20 años, esperamos el momento en que Kadvitnich va a dar el pase en pronación para atacar, ¿vale?, esta situación de impar e intentar provocar este error en el equipo contrario. Esta situación no se produce siempre. Es decir, las pautas para realizar el trabajo de impar, en este caso, Kadvitnich no las estaba realizando. Un momento. Vale. Me dice Jeffrey que el vídeo lo estáis viendo bien. Perfecto. Vemos aquí otro caso, ¿no? Esta situación, exactamente lo mismo. Vemos el jugador que es Osama Houdi, un jugador de Leeds, un jugador tunecino que conozco bien porque lo he tenido mucho tiempo en la selección, donde exactamente lo mismo, donde después de atacar realiza un pase en pronación, y en este caso el exterior es el encargado de leer esta situación de pase en pronación para atacar, en este caso directamente, pues robar el balón. Es decir, en el trabajo que hacíamos individual, de mejora individual de los jugadores, en el trabajo que hacíamos de mejora individual de los jugadores, en mis contenidos de trabajo, dentro de la desposesión, pues hemos querido trabajar durante toda la temporada que los jugadores sean capaces de leer este movimiento de brazo, esta situación donde el jugador atacante da el pase en pronación para actuar e intentar recuperar el balón, provocar el error, provocar la falta en ataque o, en el mejor de los casos, como hemos visto en el último vídeo, que el jugador pueda robar el balón y salir en contraataque. Otro ejemplo sería el hecho de desposeer en una determinada situación. Este es el partido de hace la temporada pasada o la anterior del Seguet contra el Barcelona. Y evidentemente, aunque este equipo no lo entreno yo, lo entrena Xavi Pascual, sí que conozco mucho a Aitor Ariño, con el cual tuve el placer de trabajar durante muchos años en las categorías base del Barcelona. Y tengo que decir que él, junto con Cristian Ugalde, son de los dos mejores jugadores que he tenido y con los cuales trabajamos muy mucho esta situación de robar el balón. Es decir, ante una situación de pasar el extremo, el exterior sube y no busca el contacto defensivo para provocar la falta con el lateral, sino que, como veis en la repetición, espera claramente que el jugador bote, ¿vale?, para meter la mano y robar el balón. Se ve clarísimo cómo espera que bote
y mete la mano para robar el balón y salir así en contraataque. Evidentemente, este ejemplo de Aitor, yo creo que esto va dentro de su forma de trabajar en defensa. Le podemos preguntar a Pasqui en el próximo día que haga la conferencia si esto lo habían trabajado o no, y yo estoy convencido que sí, de que habían buscado la iniciativa ante el comportamiento de algunos ciertos jugadores que sabían que iban a realizar esta acción. Aquí os pongo otro ejemplo. Esto es la final de los Juegos del Mediterráneo. Jugamos Túnez contra Croacia, perdimos de 1 en el último segundo, y en el vídeo observamos que el lateral izquierdo, ¿vale?, era un jugador que después del 1 contra 1 siempre le gustaba salir en bote. Y en este caso, pues a Osama Hosni, el mismo jugador que habéis visto de Istres antes que daba el pase en pronación, pues trabajamos o hablamos el hecho de que trabajara, estuviera pendiente de esta situación de robar en el bote. Otro ejemplo de trabajo individual, evidentemente provocado por el hecho de haber visto vídeo, sería el trabajar situaciones, el anticipar trayectorias conocidas, ¿no? Y pues en este caso vemos Baptiste Buto, que es el capitán del Dunkerque, que es un extremo izquierdo al cual le gusta mucho salir en 9 metros y hacer situaciones y buscar lanzamientos de 9 metros, ¿no? Pues como podría ser en el caso de Nantes también de David Balaguer, un jugador que bien conocemos todos. Pues en este caso la consigna había sido de que directamente, ¿vale?, bloquear completamente la situación de trayectoria punto fuerte para intentar sacar una falta en ataque, como así fue el caso, ¿no? El jugador anticipa claramente para buscar esta situación de falta en ataque. Otros ejemplos dentro de comportamientos individuales, que repito, la mejora de la capacidad técnico-táctica individual de nuestros jugadores en defensa debe ser siempre independientemente del tipo de sistema defensivo que estemos utilizando. Ser capaces de trabajar con desplazamientos más rápidos, ser capaces de robar situaciones de bote, ser capaces de cualquier contenido de técnica y táctica individual que el jugador sea capaz de mejorar, será bienvenido, sea el tipo de sistema defensivo que queramos utilizar, ¿no? Pero en este caso estoy dando ejemplos de utilizaciones más estratégicas en ciertos momentos por cosas que hemos observado, que hemos detectado en los vídeos, ¿no? Otros ejemplos de cómo trabajar, en este caso, sobre el no poseedor del balón. Pues evitar una acción de 1 contra 1 con espacio para anticipar posibles acciones. Si os pongo la acción esta de cruce del central con el pivote, que todos tenéis en mente, donde el pivote le pasa al lateral y el lateral contrario hace una trayectoria muy ancha para atacar fuerte el 1 contra 1 en la zona central. De los primeros equipos que trabajaron esto fue el René Carlowen con Andy Schmidt, ¿ok? Pues, bueno, pues una variación para llevar la iniciativa puede ser que en el momento en que el lateral reciba el balón, un tercero, un defensor, suba muchísimo para intentar que el lateral no reciba en carrera y no tenga la trayectoria y el espacio que quiere para jugar este 1 contra 1, ¿no? O impedir, como el segundo ejemplo de aquí, impedir la recepción para que no inicie una determinada acción. La permuta de lateral central con pase al extremo, donde le decimos a nuestro exterior, oye, en este partido presiona al extremo para que cuando vayan a hacer esta acción no pueda recibir, de forma que no puedan encadenar el ataque, no puedan llevar la iniciativa y seamos nosotros que les obliguemos a realizar el comportamiento de la forma que queremos, ¿no? Otro ejemplo, entramos ya en aspectos de táctica grupal, estaríamos hablando, evidentemente, siempre dentro del esquema táctico general, las colaboraciones habituales, pues, de portero con el blocaje. Yo creo que todos hoy en día determinamos cómo vamos a trabajar el blocaje, lo hacemos de forma general, y la propuesta que yo os doy es lo vamos a modificar en este partido porque hemos determinado que un jugador tiene cierta tendencia a lanzar más a un ángulo que a otro. Por ejemplo, en las situaciones de 6 contra 7 o en situaciones de 5 contra 6, es decir, en situaciones de inferioridad numérica, creo que que todos nos vienen en mente determinados comportamientos colectivos del ataque donde el lateral tiene cierta tendencia de lanzamiento. Por ejemplo, los laterales izquierdos lanzan mucho más al segundo palo que al primer palo. Entonces podemos modificar este comportamiento
para que el portero pueda anticipar y vaya a buscar directamente, ofreciendo este lanzamiento y vaya a buscarlo, porque el blocaje está cerrando el ángulo que nosotros queremos cerrar. Otro ejemplo de esto podría ser, normalmente, evidentemente, cuando hablamos de táctica grupal hablamos de situaciones de dos jugadores, normalmente entre parejas colindantes. Y aquí tenemos pues una opción también muy habitual, ¿no? Una situación donde directamente el exterior va a trabajar al impar y el segundo va a ir a cubrir, a realizar esta cobertura e ir a trabajar con el extremo, por si en este caso el exterior no consiguiera, ¿vale? No consiguiera robar el balón, no consiguiera hacer el golpe franco y el lateral pudiera dar el balón al extremo. Evidentemente, si tenemos un exterior que constantemente toma esta iniciativa sin haber hablado con su segundo, es imposible, vamos a cometer demasiados errores. Si siempre hacemos esto, pues evidentemente el ataque va a leerlo y va a adaptar su comportamiento. Es decir, este comportamiento debería ser una excepción que se produce en un determinado momento, ya sea por indicación nuestra o porque estos dos jugadores se han puesto de acuerdo para llevar esta iniciativa e intentar recuperar, aunque sea un solo balón. Otro ejemplo, como os he dicho, perdón, como os decía, nosotros trabajamos con defensa 6-0 con bastantes situaciones de presión de impares. Segundo sobre el centro de defensor central o bien de los exteriores sobre el defensor, sobre el atacante, sobre el lateral, si se producen ciertos comportamientos en ataque, ¿no? Pero en algún partido hemos intentado o hemos decidido que vamos a hacer pues, alguna situación de presión de pares para precisamente sorprender. Pues aquí podemos ver que ante esta... Perdón. Ok. Me dicen que el sonido va bien, que la imagen es un poco pixelada, pero que los vídeos y el sonido perfecto, con lo cual es lo más importante. Pues vemos en esta situación, en el partido contra East, que decidimos pues, que en 2 o 3 situaciones íbamos a realizar una situación de par y no una situación de impar, ¿no? Veis aquí el número 10, que es Macanelas, que se prepara para realizar la situación de impar, pero que había hablado con su compañero, con Sergei Kudinov, y en este caso era Sergei el que iba a realizar la situación de par para intentar cortar el balón. ¿Vale? Es decir, modificar un patrón habitual de nuestro trabajo defensivo, que es el trabajo de impares, para esporádicamente, en alguna situación, meter una situación de par y sorprender al rival, llevar la iniciativa y, como fue el caso, pues recuperar la posesión del balón. Vamos a entrar en el último estadio, en el más complicado, ¿no? en el aspecto, digamos, colectivo. Evidentemente es el nivel más difícil de conseguir porque cuantos más jugadores implicados hay muchísimo más trabajo para coordinarlo. Que un jugador sea capaz de leer un armado de brazo, como hemos visto anteriormente, evidentemente que tiene que haber una respuesta detrás de lo que hace este jugador, pero cuantos más jugadores estén implicados, sin duda va a ser mucho más difícil. Para ello deberemos analizar evidentemente las características de nuestro rival y de nuestro equipo, y esto está claro, tiene que estar sustentado por este trabajo individual, por este trabajo grupal previo. Si no, va a ser muy difícil tener éxito. No podemos plantearnos una defensa colectiva donde vamos a tomar muchas veces la iniciativa si nuestros jugadores no están entrenados a tener una capacidad determinada de desplazamiento, si no están habituados a leer desde un punto de vista individual los comportamientos ofensivos, ¿no? Vamos ahora con varios ejemplos también para que lo veáis. Bueno, aquí tenemos Kiro Lazarov y Nicolás Tournat, dos jugadores del Nantes, que conocéis, habréis visto bastantes de sus partidos, y nosotros, pues bueno, jugábamos contra ellos al inicio, después de la vuelta a vacaciones. Aquí tenemos a Kiro Lazarov y aquí tenemos a Tournat, y esta es una situación que ellos trabajan mucho y muy bien, ¿no? Tenemos un jugador con una gran capacidad de lanzamiento, un pivote que gana muy bien la situación, la posición, y trabajan este 2 contra 2 de forma perfecta. Lo vemos en el partido contra Montpellier, en el partido contra Aix, incluso Josu Goñaki, Iñaki Peciña intentando cortar esta situación, pero bueno, pues una vez más coge el balón, es realmente muy difícil de defender.
Entonces dijimos, bueno, pues ante esta situación que nos vamos a encontrar durante el partido, ¿qué proponemos? Pues nuestra propuesta, aquí vemos la situación de 2 contra 2, este es el mismo chaval joven, Iván Verán, que por cierto, lo han propuesto para mejor joven del campeonato, así que lo queréis votar, en la Hand News, me parece que es donde se puede votar, le podéis votar. El chico bien se lo merece, un chaval de 20 años que realmente ha trabajado y ha mejorado muchísimo, muchísimo este año. Pues se coloca, intenta colocarse por detrás y lo que dijimos fue que el exterior, en este caso era Marc Cañellas, en el momento en que Lazarov iba a soltar el balón, que intentara anticipar, ¿vale? para robar el balón. ¿Vale? Aquí vemos la acción repetida. Podemos ver si hay falta, si no hay golpe franco, pero que está claro que lo que buscábamos era la anticipación, era que este jugador se olvidara completamente de su extremo y pudiera robar el balón. Tengo que decir que esto lo hicimos 2 veces durante el partido. La primera salió y en la segunda vez, que fue mediados de la segunda parte, no he puesto el vídeo, pero evidentemente Lazarov fue un jugador con una gran categoría y ante esta situación saltó y dio el pase al extremo que metió gol completamente solo, ¿no? Otro ejemplo, vamos aquí, es la situación de inferioridad, ¿vale? Situación de 5 contra 6, situación de inferioridad defensiva, pero que viene resumida en esta situación de 3 contra 4. Y digo situación de 3 contra 4 porque, como veréis, intentamos que desde la posición, desde donde esté el jugador con el balón, jugar esta situación de 3 contra 4, y es una cosa que hemos trabajado mucho durante el año, ¿no? Y os pongo 2 ejemplos. Tenemos aquí el partido contra Chambéry, ¿vale? Partido en casa, donde se produce ya una inferioridad numérica defensiva y, pues, una vez más, éxito en esta situación de 3 contra 4. Una situación diferente, donde ahora es Alejandro Costoya el que está atacando y donde conocíamos que en función de la velocidad o de su trayectoria, pues le gustaba hacer esto. Y como vemos aquí, justo en el momento en el que salta, pues básicamente si quiere lanzar a portería, en este caso se le había dejado el lanzamiento, el segundo defensor se encarga con el segundo pivote, y el exterior se encarga del extremo, ¿vale? No robamos el balón, pero casi. Mismo partido, ¿vale? Otra acción de esta situación de cruce que realizaban y lo mismo, ¿eh? Casi recuperamos el balón, ¿vale? Pero sí que me gusta, no he puesto la repetición en este caso, pero que veáis la actuación del tercer defensor, como sube, rápidamente recula para intentar cortar si llega a este pase, este jugador a interceptar y el jugador Ilic, lo que es importante es ver su comportamiento justo antes de cortar el balón, de salir, de fintar y volver para intentar, ¿vale? Para intentar robar el balón. Otro partido contra Tremblay y vemos la misma situación de 4 contra 3, 3 defensores aquí, falta el extremo, ¿vale? Que tenemos aquí en la esquina, entonces situación de 4 contra 3 y vemos aquí cómo conjuntamente cuando el defensor segundo se hunde para cerrar el pase a pivote, es el exterior el que anticipa, ¿vale? Para poder robar el balón. Misma situación con diferentes jugadores, ya no es Olson el que ataca, que el que habéis visto antes es Henrik Olson, el hijo de Mats Olson, perdón, del zurdo de Olson, el que jugaba en Kiel. Otro jugador aquí en una situación parecida, la misma situación, y ahora es el segundo el que finta que sale y ante la situación de pase a pivote pues es el que cierra. Evidentemente, estos comportamientos, ¿vale? Tenemos que ajustarlos a los jugadores que tengo, como decía anteriormente, ¿no? Es muy importante de que seamos capaces de analizar, ¿vale? Los jugadores que tengo y qué comportamientos he planificado y qué comportamientos vamos a trabajar a partir del modelo base de juego.
Vamos a seguir, perdón, aquí. Bueno, llegamos al punto de, vale, pues ahora si hemos escogido ciertos comportamientos, ya sean individuales, ya sean grupales, ya sean colectivos, pues ¿cómo voy a utilizar estas iniciativas? ¿En qué momentos vamos a utilizarlas, ¿no? Pues evidentemente tenemos que regirnos y tenemos que tener presente los diferentes principios fundamentales del entrenamiento deportivo, ¿no? En este caso son 7, aquí hay 5 porque el principio de sobrecarga y de recuperación no los he incluido, pero tenemos que ser capaces de realizar en progresión estos determinados elementos. Si vamos directamente al colectivo, jugar la situación de 5 contra 6, sin haber trabajado los aspectos de desplazamiento, los aspectos de lectura del armado de brazo, los aspectos de capacidad de disposición del balón, como hemos visto anteriormente, realmente va a ser muy difícil que el equipo pueda llevarlo a cabo. De especificidad por el deporte, y en este caso de especificidad para cada uno de los comportamientos en cada uno de los puestos específicos que quiero trabajar, de individualizarlo al grupo, de reversibilidad en cuanto a que si hay algún comportamiento que no lo trabajamos, si no lo planificamos bien, evidentemente vamos como cualquier comportamiento de trabajo colectivo o individual que no lo llevamos periodizado y que no lo trabajamos de forma planificada, vamos a perder parte de esta capacidad de trabajo en una determinada situación, ¿no? Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es analizar los puntos fuertes del equipo rival y jugadores diana, es decir, aquellos jugadores en los cuales creemos que podemos actuar en un determinado momento. En este caso, pues habéis visto, en el Extreme Provence, pues habíamos visto que Katvichnic era un jugador que después del 1 contra 1 le gustaba mucho pasar en pronación. O hemos visto un lateral donde conocemos que a este lateral le gusta mucho, cuando hay una situación de pase extremo, iniciar en bote. O hemos visto en una situación de superioridad numérica de que hay un jugador que tiene tendencia a dar pases directos al extremo, ¿no? A partir de ahí tengo que ver cuáles son mis ingredientes, qué jugadores tengo, qué capacidades tengo y cuándo. Y lo último, ¿vale? ¿Qué momentos vamos a utilizar? ¿En qué situaciones vamos a utilizar estos comportamientos? ¿En qué momentos vamos a llevar la iniciativa como yo quiero llevarla? Eso sería un ejemplo, ¿no? Los 60 minutos de juego, y aquí vemos pues, iniciativas colectivas, grupales e individuales, y vemos una serie de actividades. Es, bajo mi punto de vista, es imposible de realizarlo, porque hay tantas variaciones del modelo de juego, del modelo defensivo, del que sea, le pongo el sistema defensivo X, que llegará un momento en que el jugador se va a volver loco y no sabe cuándo tenemos que llevarla, cuándo vamos a hacer la excepción o cuándo vamos a regirnos por la norma de nuestro sistema defensivo. Yo creo que algo así, donde hacemos 6, 7, 8 variaciones del sistema defensivo en situaciones de inferioridad, donde damos 3, 4 comportamientos grupales y donde ahí sí que creo que podemos dar más libertad desde un punto de vista individual a los jugadores para que estén atentos a si son sobre todo trabajo de impares, como hemos dicho, esa situación de armado, o desde luego desde un punto de vista individual de mejora del trabajo individual, si hemos sido capaces de leer algún cierto comportamiento del equipo atacante, de que sean capaces de leer, de transmitir esta lectura a nuestros jugadores para que incidan en ese comportamiento técnico-táctico individual y sean capaces de recuperar el balón, aquí sí que creo que podemos dar un poco más de libertad. Pero sin ningún tipo de duda, por lo que refiere al trabajo colectivo, sí que creo que debemos acotarlo y debemos ajustarlo sin salirnos con demasiadas excepciones dentro del modelo de juego que tenemos. Porque si no, yo creo que el jugador se va a confundir y en definitiva vamos a crear más caos y vamos a generar más dudas sobre nuestro propio equipo que el objetivo que teníamos, que era generar dudas sobre el equipo contrario, ¿no? Es decir, todo esto sí nuestro repertorio lo permite, es decir, sí hemos trabajado y lo hemos preparado de forma correcta. Así, por ponerlo más en claro, yo creo que es mejor empezar por diferentes momentos concretos que nos ayuden a fijar estas situaciones. Es decir, después de un tiempo muerto, ¿vale? Que digamos, oye, mira, después de un tiempo muerto, que normalmente sabemos que el equipo contrario van a hacer esta acción o esta otra, vamos a intentar trabajar esta situación de impar. En una situación de golpe franco, vamos a decir, oye, cuando hay una situación de golpe franco,
Este equipo tiene tendencia, aparte del sistema de las diferentes acciones colectivas que pueden realizar, a este jugador le gusta, pues como he visto el caso de Lázaro, jugar esta situación de 2 contra 2, ¿no? Pues vamos a intentar una vez que el exterior, oye, olvídate del extremo y vete a intentar recuperar ahí el balón. Y sin duda en situaciones de superioridad e inferioridad, ¿no? En situaciones de uno más defensivas, si decidimos jugar más a golpe francos o decidimos ir más a situaciones de blocaje, o, como hemos visto en situaciones de uno menos en defensa, pues provocar ciertas presiones para que el ataque reaccione de la manera que nosotros queremos y llevar así la iniciativa. No estar clavados en 6 metros los 5 jugadores esperando que el ataque haga su acción, sino que seamos nosotros que con nuestros comportamientos obliguemos al ataque a realizar, ¿vale?, las acciones que nosotros queremos. Entonces yo creo que dentro de todo este contexto, dentro de este abanico enorme que tenemos de diferentes iniciativas defensivas, creo que es muy importante, como digo, que las iniciemos en situaciones muy concretas que faciliten a nuestros jugadores el hecho de realizarlas. Porque, repito, si nuestro modelo de juego no está claro, si nuestro modelo de juego defensivo no está claro, todas esas iniciativas, sin ningún tipo de duda, van a distorsionar más que no ayudar a que nuestro equipo sea más eficiente en defensa. Para finalizar, yo creo que como conclusiones me gustaría, pues, bueno, hablar de que nuestras defensas deben ser activas y vivas para llevar esta iniciativa. Como hemos dicho, el concepto de no reaccionar, ¿vale?, sino que seamos nosotros los que anticipemos lo que queremos hacer. Sin duda implica un proceso de análisis de nuestros jugadores y de los rivales, eso es imprescindible. Necesitamos que seamos capaces de ver, analizar a nuestros jugadores y de mejorarlos desde un punto de vista individual para que después, lo mismo desde un punto de vista grupal y colectivo, sean capaces de realizar estas diferentes acciones y sin duda analizar a los rivales para dar herramientas a nuestros jugadores a llevar a cabo estas diferentes iniciativas. Por ello, necesitamos estructurar, planificar el trabajo. Necesitamos que en nuestra planificación anual, cuando hablamos del modelo de juego, metamos ya en nuestra planificación estas 2 o 3 excepciones que vamos a hacer de nuestro modelo de juego, ya sea, pues como hemos visto, si vamos a trabajar con impares, pues con situación de pares, o lo que sea, ¿vale? Pero que metáis dentro de la planificación este trabajo para que después lo podamos llevar a cabo, lo podamos desarrollar dentro del trabajo de microciclo o dentro del trabajo propio de la sesión de entrenamiento. Requiere tiempo para ver los resultados. No es una cosa que vayamos a trabajar en pretemporada. Espero que sea en julio o en agosto la pretemporada, pero que no es una cosa que podamos empezar en septiembre, en julio, agosto, repito, y que en septiembre ya veamos el resultado, sino que es una cosa que va a requerir y vamos a necesitar tiempo para llevarlo a cabo. Y por último, es apasionante. Es apasionante porque considero y creo que el hecho de que seamos capaces de llevar esta iniciativa va a permitir, ¿vale?, que nuestros jugadores sean muchísimo más ricos, que nuestros equipos sean muchísimo más ricos y sin duda que seamos mucho más eficientes. Si me permiten disculpar. Aquí tengo un par de preguntas que me están pasando. Vale, que vamos a responder ahora. Vale, entrábamos ahora en la situación de dudas, de preguntas. Vamos a dejar de compartir la pantalla porque así creo que me vais a ver mucho mejor. No sé si se ve mucho mejor o no. Vamos a ver. Una pregunta de Pachi Martí que me dice, para determinados comportamientos, ¿qué propones? ¿Entrenamiento del dominio del espacio lejano al balón o zona contraria al balón? Yo creo que los dos. No solo nos podemos basar en dominio del espacio lejano al balón. Perdón, espero que no he oído bien. Entrenamiento del dominio del espacio lejano al balón o zona contraria al balón.
Es que se me salta el chat, no lo veo bien. Esta primera pregunta de Pachi no la leo bien. La segunda, vamos a ver. Periodicidad solo como estrategia, peligros, desventajas de este tipo de actuaciones o por el contrario, tener indicadores que evalúas positivamente. No muy bien te vemos. Bueno, siento que no me veáis bien. No sé qué problema ha habido con la conexión cuando compartía la pantalla. Yo creo que esto, como he dicho, yo creo que hay que planificarlo y que hay que periodizarlo en todos y cada uno de los diferentes estadios que tenemos a la hora de planificar, ¿no? Peligros, desventajas de este tipo de actuaciones. Los peligros yo creo que es lo que he dicho. Si las iniciativas acaban siendo tan constantes, yo creo que acabaremos complicando muchísimo más todavía el comportamiento de nuestros jugadores y ello va a redundar en una pérdida de eficacia del rendimiento de nuestros sistemas defensivos, ¿no? A ver, Pachi, para determinados comportamientos, ¿qué propones? ¿Entrenamiento del dominio del espacio lejano al balón o zona contraria al balón? Yo creo, no entiendo la pregunta, Pachi, me disculparás, pero no entiendo exactamente qué es lo que me estás preguntando. Paso a la siguiente, la de Chema, y luego, si acaso, Pachi, si lo vuelves a escribir. Tony, más o menos, ¿cuántas variantes con condicionantes puedes llegar a meter en tu modelo defensivo en una temporada? Pues en una temporada yo te diría que no más de 4 o 5, pero que se van variando en función del rival. Lo que creo es que tenemos que tener bastantes, ayudar a mejorar a nuestros jugadores desde un punto de vista individual y después estos ingredientes, como hemos dicho, en función del rival, ver cuáles de ellos podemos utilizar para que sean más efectivos. Repito, desde un punto de vista colectivo, yo creo que más de 3, 4, 5 situaciones durante un partido es muy difícil poderlas llevar a cabo. Y también te pongo el ejemplo otra vez de la situación vivida con Lazarov y con Turnal, ¿no? Jugadores de este nivel que nos salió bien una vez y en la segunda, cuando quisimos recuperar el balón, lo que se produjo fue un lanzamiento del extremo completamente solo. Así que, bueno, yo creo que 4 o 5 situaciones son más que suficientes desde un punto de vista colectivo. Evidentemente, desde un punto de vista grupal y desde un punto de vista individual, podemos meter muchas más y después será el rival contra el que juguemos el que más o menos nos va a dar el comportamiento que queramos meter, ¿no? Anselmo Ruiz, hola Anselmo, ¿cómo estás? ¿Encuentras diferencias culturales en la permeabilidad del jugador a ser activo defensivamente? Bueno, yo creo que no, te diría que no culturales. He tenido la suerte de trabajar con muchos jugadores en Qatar, jugadores de diferentes países árabes. Estoy ahora aquí en Francia, donde tenemos realmente un compuesto de jugadores, me parece que son 12 diferentes nacionalidades de jugadores. Yo creo que el jugador que es agresivo, independientemente que sea del país que sea, trabaja bien en función de lo que le pides. Sí que es cierto que aquí en Francia el balonmano, como sabéis, es muy físico a la hora del contacto y que al principio, cuando quise introducir estos comportamientos de disuasión de defensa española, de subir, bajar, de provocar ciertos pases, algunos jugadores tuvieron el problema, y eso fue mi culpa sin ningún tipo de duda, porque antes de sentar bien el modelo de juego defensivo, quise introducir alguna de estas variantes y los jugadores no entendían muy bien si tenían que ir al contacto o no tenían que ir al contacto, si no podían hacer contacto con los jugadores, y ello me llevó a dar un paso atrás, a eliminar completamente este tipo de comportamientos desde un punto de vista colectivo, a trabajar, a intentar modelar bien el modelo defensivo y a partir de ahí ir introduciendo estos comportamientos. Gustavo, tenemos que tener 7 u 8 variaciones defensivas dentro de un sistema, ¿verdad? En ellos considero ataque par o impar, espacio falso, pero ¿qué más puedo enumerar?
Ataque, par, impar. Bueno, atacamos al par o atacamos al impar, evidentemente. El hecho de provocar situaciones de pase, el hecho de provocar cambios de oponente o no cambios de oponente. Si tú trabajas en tu modelo defensivo, donde en la zona central, por ejemplo, trabajas con situaciones de cambio de oponente, puede ser que juegues contra un equipo donde decidas en un determinado momento, oye, en esta situación de ataque siguiente no trabajamos en cambio de oponente, vamos a trabajar con deslizamiento y el jugador que está arriba, estate atento por si el jugador bota poder robar el balón. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Si no hemos trabajado desde un punto de vista individual que nuestro jugador sea capaz de robar el balón, por mucho que yo quiera hacer esto después desde un punto de vista estratégico y colectivo, va a ser realmente difícil que pueda llevarlo a cabo. Joaquín Rocamora, buenas noches. ¿Qué tipo de tareas construyes para que identifiquen, entiendo, estos estímulos? Hemos visto la identificación de la conducta desde el vídeo, pero antes de eso, ¿cómo han dominado esta herramienta? Pues como te he dicho, construir desde lo individual a lo grupal para pasar al final a lo colectivo. Desde situaciones de 1 contra 2, para después situaciones de 2 contra 3, de 3 contra 4, de 4 contra 5, ¿vale? Situaciones individuales. También situaciones de 1 contra 1, donde el jugador con su par lo que tiene que leer es el estímulo del jugador que le va a pasar a su par para leer si tiene que atacar, si puede disuadir, si tiene que disuadir, si puede interceptar o si tiene que quedar más plano. Yo en mi caso me gusta trabajar con determinados espacios. Por ejemplo, a los exteriores, mi opinión es que si el lateral recibe más allá de 9 metros, es muy difícil que podamos recuperar el balón. En cambio, la línea de 9 metros es como una línea de referencia. Entonces, pues construir ejercicios donde el jugador se acostumbre en situación de 1 contra 1 a leer en qué situación el atacante, su par o su impar, va a recibir el balón, si está en esta distancia, si puede cortar o si por contrario tiene que volver a la zona defensiva para trabajar con su par. Espero que te haya contestado, Joaquín. Paco Martí, supongo que hay que entrenar con cierta periodicidad el trabajo defensivo de la zona contraria al balón. Exacto, es lo que decimos. Es decir, un contenido, esto pasa como con el trabajo colectivo de ataque, que esto lo tenemos mucho más claro los entrenadores, ¿no? Trabajamos mucho más las variaciones de ataque. Pues en defensa, más allá de trabajar el modelo defensivo, que necesitamos trabajarlo, mejorar los ingredientes, es decir, mejorar los desplazamientos, mejorar las relaciones entre dos jugadores, tenemos que ser capaces también de dar esas pautas, ¿vale? Estos tipos de variaciones, de introducirlas periódicamente en nuestros entrenamientos, al menos 1 o 2 veces durante la semana, para que el jugador siga con ese hábito de trabajar esta serie de comportamientos. Y luego, como digo, en la preparación del partido, si tu preparación es de un día, pues en un día. Si tienes suerte, puedes prepararlo durante 2 o 3 días, en función del tipo de partido que tengamos, dependerá del tipo de microciclo, como ya hemos dicho. Si lo puedes trabajar durante 3 días porque vas a buscar un determinado comportamiento, pues evidentemente, pues durante la fase donde estás trabajando tu defensa 6-0, dices, hey, ahora vamos a hacer 1 o 2 ejercicios para buscar este comportamiento. Y esto lo hablas con la defensa para ver si contra el equipo en el que estás trabajando, contra el otro grupo de tu equipo que está trabajando en ataque, pues que ellos no sepan exactamente en qué momento se va a producir esa iniciativa. Joaquín Rocamora, ¿este tipo de conductas tan solo la aconsejas para jugadores expertos? Si se puede aplicar en etapas iniciativas, ¿cómo las llevarías a cabo? Evidentemente no. Yo creo que se puede llevar a cabo en alto rendimiento y en jugadores de iniciación, sin duda. El caso que te he puesto de Aitor Ariño, cuando trabajaba con Aitor Ariño, él tenía 15 años o 16, estaba ya jugando en el segundo equipo del Barça, y trabajamos mucho situaciones de recuperar el balón, situación de leer el momento de bote, situación de no engancharse al rival cuando está muy lejos si no es peligroso y estar más atento a robar el balón. Yo creo que es muy importante que en todas y cada una de las etapas se pueda llevar a cabo esto, y es más, te diría que lo que sí que hay que hacer es que en etapas de formación hay que dedicar muchísimo, muchísimo más tiempo a esta mejora individual y grupal y dejar las cosas colectivas para más adelante. Pero evidentemente lo que puedes hacer es también que, pues yo antes hablaba de 4 o 5 iniciativas colectivas, pues en tu caso puedes hacer, si estamos hablando de una categoría juvenil o categoría cadete, desde un punto de vista colectivo, hacer menos, pero por contra,
mejorar al jugador individualmente desde un punto de vista defensivo para que después, sea cual sea el modelo de juego defensivo que vayas a trabajar más adelante, o sea cual sea la modificación parcial que tú quieras realizar de este modelo defensivo, el jugador sea capaz de realizarlo. Xavi Mena, hola Toni, muchas gracias por la ponencia. ¿Trabajas esas pequeñas variaciones individualizadas respecto al rival con mucha antelación? Bueno, tenemos un partido cada semana y lo que sí que te digo, como hemos dicho, por eso hablaba de la importancia de la periodización, cuando hablamos del microciclo, como todos y cada uno de nosotros, tenemos diferentes microciclos de competición. Está el microciclo de programa, el microciclo de rendimiento, el microciclo de alto rendimiento. Es decir, en aquellos microciclos donde yo considero que mi equipo tiene que estar en el momento de forma óptimo y que nos jugamos los objetivos que yo voy a necesitar en esta temporada, pues allí he intentado trabajar con más antelación estas variaciones. Te lo pongo un ejemplo muy claro. Cuando estaba en el Barcelona funcionábamos de una manera, pero ahora que estoy aquí en un equipo donde el objetivo ha sido el salvar la categoría, cuando hemos jugado contra el Paris Saint-Germain, pues hemos dedicado quizás 1 o 2 días a buscar algún tipo de variación, porque evidentemente teníamos claro que iba a ser muy difícil poder ganar al Paris Saint-Germain. Contra el Nantes exactamente igual, y al final perdimos de 2 en su casa. Pues bueno, quizás si lo hubiéramos trabajado un poquito más hubiéramos podido tener éxito, pero sin ningún tipo de duda, cuando hemos jugado contra los equipos de nuestra liga, en estas situaciones, en estas semanas, hemos trabajado muchísimo más estos tipos de variaciones para intentar sorprender y evidentemente ganar los puntos que creíamos que eran los que necesitábamos para poder salvar la categoría. Rubén Piñol, hola Rubén, Toni, aplicando este modelo anticipativo para equipos de base, ¿qué porcentaje de técnica y táctica individual y cuánto de colectivo? Bueno, pues lo que he dicho, en categorías base yo creo que es mucho más importante trabajar los aspectos individuales y grupales, te diría, más que los colectivos. Dejar el aspecto colectivo, como más abajo, más grupal, o como más abajo, más individual, perdón. Es decir, si estamos hablando de benjamines, infantiles, incluso cadetes, trabajar aspectos individuales, creo que esto después va a dar riqueza a cualquiera que sea el comportamiento colectivo que busquemos, ¿no? Entonces, cuanto más abajo, más individual, después más grupal, y evidentemente cuando estamos hablando de categorías seniors o de categorías más altas, pues ya meter algún cierto comportamiento colectivo. Ok, hay una pregunta en francés. Oui, oui, bonsoir. Lo traduzco en español. Buenas tardes. ¿Observas tú grandes diferencias entre los comportamientos defensivos entre los jugadores franceses y los españoles en general? Me permitirás que responda en español. Después pondré mi correo electrónico para que cualquiera que me quiera escribir y tenga alguna duda, pues lo podáis hacer y con mucho gusto os responderé uno a uno. Yo creo que sí, creo que hay diferencias. Creo que el jugador francés está mucho más predispuesto al trabajo físico. Creo que desde un punto de vista defensivo hay mucho más contacto y gusta más el tipo de defensa también de contacto. Y digo gusta más porque al principio al llegar aquí, cuando empezamos a hablar de estas iniciativas, estas situaciones de crear la duda al equipo atacante, bueno, en conversaciones con el staff, con el equipo, pues dentro del staff había dudas y realmente era, bueno, pero es que aquí gusta más el contacto, gusta más que el equipo sea capaz de dar un contacto fuerte. Yo creo que sí que hay diferencias, pero en definitiva el buen defensor, yo creo que Didier Dinard, jugador francés de referencia desde un punto de vista defensivo, o Bertrand Gilles, otro gran defensor en su momento, Didier Dinard encajó muy bien en un sistema como el de Ciudad Real, donde fue el jefe de la defensa durante mucho tiempo junto a Viran Morros, y ello pues nos da como ejemplo de que el jugador que realmente es bueno desde un punto de vista defensivo individual es mucho más fácil que se ajuste después a cualquier sistema colectivo. Antonio Franco, buenas. ¿Cuántos tipos de sistemas defensivos debe dominar un equipo de alto nivel y cuántos un equipo de base, digamos, cadete o juvenil? Bueno, pues yo esto creo que dependerá de cuánto tiempo tengas para trabajar con ellos. Yo creo que un equipo, lo que no podemos hacer es, si entrenamos 2 días a la semana, intentar dominar 5 sistemas defensivos, porque esto va a ser imposible. Yo creo que si entrenas 2 o 3 días a la semana,
tienes que tener un sistema defensivo base y que después lo que tienes que intentar es que estos jugadores individualmente sean muy buenos desde el punto de vista defensivo y quedarte con uno. Cuando estamos hablando de balonmano de alto nivel, yo creo que no hay nadie que no se plantee trabajar mínimo 2 sistemas defensivos con sus respectivas variantes, y lo mismo para situaciones incluso te diría de superioridad o inferioridad numérica. Cuanto más tiempo tengas para trabajar, más podrás hacer, pero también tengo claro que el que mucho abarca finalmente poco aprieta, y que muy difícil es llegar a dominar un sistema defensivo. Estamos toda la temporada para poder dominar un sistema defensivo, como para ir entrenando cada día, como para intentar ser capaces de dominar 3 o 4 sistemas defensivos. Yo creo que eso sería excesivo. Yo creo que basarte en un sistema defensivo, tener un sistema defensivo auxiliar para ciertos momentos, o tener 2 sistemas defensivos con sus pertinentes variaciones, creo que en alto rendimiento es más que suficiente, y por supuesto en base, creo que con un sistema defensivo sería más que suficiente. Óscar Gutiérrez, hola Tony, hablas de reconocer indicios para tomar la iniciativa defensiva. ¿Tenéis pautas para modificar vuestra conducta defensiva durante el partido para condicionar el juego ofensivo? Exacto, sí, es lo que decía, situaciones donde observamos que jugadores pues trabajan, normalmente tienen la costumbre de pues, pasar en pronación después de jugar situaciones de 1 contra 1, o jugadores que tienen el hábito de pasar en salto y saltando hacia punto débil, o jugadores que, bueno, pues todo esto, que antes de aplicarlo evidentemente tenemos que trabajarlo. Entonces, como siempre vemos vídeos con anticipación, pues cuando detectamos que vamos a jugar contra un equipo, normalmente 2 semanas antes ya vemos ciertos vídeos y detectamos que hay un jugador donde el cual podemos actuar de una determinada forma, pues ya metemos esto dentro de nuestra planificación de microciclo. Jesús López, buenas Tony, desde Hernani. Cuando planteas tu modelo de juego y sus variantes, ¿prefieres defender con jugadores fuertes físicamente o con jugadores fuertes mentalmente, aunque no lo sean físicamente? Pues los jugadores son los que tenemos. Es decir, lo que está claro que esto es como lo que decimos todos, el contrato que firmamos con el club nos liga hasta que se acaba este contrato. Y al empezar la temporada tenemos unos jugadores que evidentemente tenemos que intentar modificarlos para hacerlos más fuertes, para hacerlos también más jugadores mentalmente fuertes de todo tipo. Pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que para defender necesitamos jugadores que sean fuertes bien físicamente y sin duda también mentalmente. Pero también es lo más sencillo. Todos sabemos que todo lo que se hace sin balón es más sencillo. Con lo cual, el hecho de tener jugadores mentalmente fuertes que tengan la voluntad y las ganas de poder trabajar en defensa, sin duda será base para nuestros éxitos. Bueno. Una pregunta desde Colombia, desde lejos. ¿La talla y el peso del jugador influye para hacer tareas específicas, como por ejemplo robar el balón? Pues la talla y el peso, hombre, evidentemente si a un jugador de 2'10 le pides que robe el bote va a ser siempre más difícil que a un jugador pequeño. Es por ello que normalmente son los extremos los que son capaces de robar más balones, ¿no? Pero yo creo que no nos debemos limitar a ello. Yo creo que sí que está claro que las herramientas que tenemos, y un jugador grande lo vamos a utilizar más para provocar situaciones de blocaje que para provocar situaciones de robar el balón. Ahora bien, yo tengo un jugador, Yannick Cam, que es un jugador que es un extremo de 1,96 m y que juega de 3 en defensa, y que es un jugador realmente con una capacidad física increíble y con muy buenas manos para robar el balón. Entonces, repito, los ingredientes que tú tienes vas a tener que ser capaz de cocinar el tipo de defensa que quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Mi correo electrónico, si me permitís un momento, vamos a compartir otra vez. Veréis, aquí tenéis. Pues aquí tenéis mi correo electrónico.
¿vale? Evidentemente estaré encantado, en la medida de lo posible, de recibir vuestras preguntas. Tenemos tiempo ahora para estar en casa, para poder contestar. Así que, bueno, pues ya digo, en medida de lo que me sea posible, pues con la mayor premura posible, e intentaré contestaros a todos y cada uno. Bueno. Un segundito. A ver. Espérate un segundo. Quiero que esté... Espera. Que he hecho algo... Vale. YouTube Studio. Vídeo. Directo. A ver ahora cuando acabes de grabar tú, si es esto, porque es que tal como lo he visto yo, no lo entiendo. Ya te digo, llevo todos los días haciendo charlas durante horas y no hay ningún problema. Ahora, ¿ves? No, ahora lo veo bien. Y no sé qué ha pasado hoy. No, a ver, termino la transmisión, pero quiero transmitir